Tonight we want to speak under the title, Love, the Greatest Gift. En esta noche vamos a hablar bajo el tema Amor, el más grande regalo. The part that we have read here La parte que hemos leído aquí is speaking concerning the spiritual gifts. está hablando con respecto a los dones espirituales. And when the Apostle Paul is used by the Lord, Cuando el apóstol Pablo está siendo usado por el Señor, he is giving a teaching to the church of the Corinthians. está dando una enseñanza a la iglesia de los Corintios. The church of the Corinthians was an important church. La iglesia de los Corintios era una iglesia importante. It was located at a very important city. Estaba ubicada en una ciudad muy importante. And this church had received special blessings from the Lord. Esta iglesia había recibido bendiciones especiales del Señor. When you go to the context, Cuando usted va al contexto, the context is the parts of the Bible which are written before the part we just read. el contexto es la parte de la Biblia que está escrita antes de la parte que hemos leído. And the other context is the one written after the part we read. El otro contexto es el que está escrito después de la parte que hemos leído. So it means that when we want to understand a passage of the scripture, Quiere decir que cuando queremos entender un pasaje de la escritura, then we must go to the whole book entonces debemos ir a todo el libro and study it y as much as possible. estudiarlo lo más que sea posible. And then from there we can understand what we are speaking about at that moment. De allí podemos entender de lo que estamos hablando en ese momento. Chapter 12 speaks about the spiritual gifts. El capítulo 12 habla de los dones espirituales. But when you go to the book of Corinthians from the first chapter, Pero cuando usted va al libro de los Corintios desde el primer capítulo, you find that it was a really blessed church. usted encuentra que era una iglesia muy bendecida. They had spiritual gifts operating in themselves. Tenían dones espirituales operando en ellos. And they had received the preaching of the gospel through different of the apostles. Habían recibido la predicación del evangelio a través de diferentes apóstoles. Peter had preached there. Pedro había predicado allí. Apollos had preached there. Apolos había predicado allí. Paul had preached there. Pablo había predicado So ahí. it was a real blessed church. Era una iglesia muy bendecida. Because not everybody has the same privilege. Porque no todo mundo tiene el mismo privilegio. Everybody has a man of God, Todos tienen un hombre de Dios. and he is the pastor of that local church. Y ese es el pastor de esa iglesia local. But some churches have different privileges. Pero algunas iglesias tienen diferentes privilegios. They may receive different pastors to come across, Pueden recibir diferentes pastores que vengan. and they will teach us the word of God. Y estos van a predicar o enseñar la palabra de Dios. And so it was with the church of Corinth. Así fue con la iglesia de Corinto. When the Apostle Paul is writing this letter to the Corinthians, Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los corintios, he emphasizes in different situations with the church. él se enfatiza en varias partes o situaciones con esta iglesia. And one of the things that he's speaking about is the spiritual gifts. Y una de las cosas que él está hablando es acerca de los dones espirituales. But when you go to the first chapter, Cuando usted va al primer capítulo, you find that they had some splits or divisions among themselves. usted va a encontrar que ellos tenían algunas divisiones entre ellos. Some said, I am of Paul, Algunos decían yo soy de Pablo, I am of Apollos, otro yo soy de Apolos and I am of Jesus. y otro dijo yo soy de Jesús. So they had some little differences among themselves. Algunos tenían ahí diferencias entre ellos. And these little differences sometimes grow. Y estas diferencias a veces crecen. And when these differences grow, we are in problems. Cuando estas diferencias crecen, estamos en problemas. Because then we don't want to work along with the other ones. Porque entonces no queremos trabajar o hacer obra juntamente con los otros. But we consider that because we are the spiritual children of Paul, Porque como consideramos que somos los hijos espirituales de Pablo, or the spiritual children of Apollos, o los hijos espirituales de Apolos, or the spiritual children of Jesus, o los hijos espirituales de Jesús, we are the best. entonces somos los mejores.
And so we don't need the other ones Entonces no necesitamos a los otros, because we already have everything we need. porque ya tenemos todo lo que necesitamos. That is the problem. Ese es el problema, Because we are interdependent people. porque nosotros somos personas interindependientes. Interindependientes. It means that you and I depend on everybody else. Quiere decir que usted y yo dependemos cada uno de los demás. First of all, we depend on the Lord. Primero que todo dependemos del Señor. But besides depending on the Lord, Pero aparte de depender del Señor, I depend on my brother. yo dependo de mi hermano. And my brother depends on me. Y mi hermano depende de mí. And that is exactly what the Lord is telling them here. Y eso es exactamente lo que el Señor les está diciendo In allí. chapter 12, En el capítulo 12, the Holy Spirit starts speaking concerning the spiritual gifts. el Espíritu Santo comienza a hablar acerca de los dones espirituales. And speaks about the spirit of war, the spirit, by the spirit, the word of wisdom, Empieza a hablar acerca de por el Espíritu la palabra de sabiduría, the word of knowledge, la palabra de ciencia, faith by the same spirit, fe por el mismo Espíritu, healings by the same spirit, sanidades por el mismo Espíritu, working of miracles, el hacer milagros, prophecy, profecía, discerning of spirits, discernimiento de espíritus, diverse kinds of tongues, diversos tipos de lenguas, interpretation of tongues. interpretación de lenguas. And when the apostle finishes speaking concerning these spiritual gifts, Y cuando el apóstol termina de hablar de estos dones espirituales, but listen just a minute. él les dice, pero escuchen un momento, There is something here that I want to explain to you. hay algo aquí que yo quiero explicarles. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, Dirá el pie because I am not the hand, como yo no soy la mano, entonces no soy de cuerpo. and because he says that, is he not of the body? Y porque él diga eso, no es él de ese cuerpo. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, Y si el oído dice, porque yo no soy el ojo, no soy del cuerpo. because he says that, is he not of the body? Porque dice eso, ¿acaso no es del cuerpo? And then he says, Y entonces él dice, if the whole body were an eye, where were the hearing? Verse 17. versículo 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? And if the whole body were hearing, where were the smelling? Y si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? And then goes on explaining these things. Y él sigue explicando estas cosas. And then he takes again the same spiritual gifts. Entonces él retoma otra vez los mismos dones espirituales And it says in verse 27 and ahead, y dice en el versículo 27 y en adelante, now ye are the body of Christ and members in particular. vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. And God has set some in the church, first apostles, Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, secondarily prophets, thirdly teachers. luego profetas, lo tercero maestros, After that, miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Are all apostles? ¿Son todos apóstoles? Are all prophets? ¿Son todos profetas? Are all teachers? ¿Todos maestros? Are all workers of miracles? ¿Hacen todos milagros? Have all the gift of healing? ¿Tienen todos dones de sanidad? Do all speak with tongues? ¿Hablan todos lenguas? Do all interpret? ¿Interpretan todos? So it's a lot of questions here. Hay un montón de preguntas aquí. What do you think? ¿Qué cree usted? Does everybody work miracles in church? ¿Hace todo mundo milagros en la iglesia? Come on, just answer to yourself this question. Vamos, respóndase a usted mismo esta pregunta. Does everybody work miracles in church? ¿Hace todo mundo milagros en la iglesia? What do you say? ¿Qué dice usted? Yes or no? ¿Sí o no? Does everybody prophesy in church? ¿Profetiza toda persona en la iglesia?
Is everybody a teacher in church? ¿Son todos en la iglesia maestros? Are all apostles in church? ¿Son todos apóstoles en la iglesia? A lot of questions. Un montón de preguntas. But the answer is simple. Pero la respuesta es simple. No. No. Not everybody is a teacher. No toda persona es maestro. Though maybe we want to be teachers. Aunque de pronto queramos ser maestros. But one thing is to want to, and the other thing is to be. Una cosa es querer serlo y otra cosa es serlo. And if we are not, we can't do anything. Y si no lo somos, no podemos hacer nada. If I want to work miracles, Si yo quiero hacer milagros, but those miracles are not in me, pero esos milagros no están en mí, nothing will happen. nada va a suceder. Because it is not of me. Porque no es de mí, It is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. Have you ever seen things that impress you? ¿Alguna vez ha visto usted cosas que lo impresionan? I mean, good things in church that impress you. Digo buenas cosas en la iglesia que lo impresionan. And you say, Lord, that is what I want. Y usted dice, Señor, eso es lo que yo quiero. That is exactly what I want. Eso es exactamente lo que yo quiero. Has it ever happened to you ¿Le ha sucedido alguna vez? that you have seen something or a minister in church and you say, that is exactly what I want, Que Lord? usted ha visto algo o un ministro en la iglesia y usted dice, eso es lo que yo quiero exactamente, Señor. But then, when you said that, did you get it immediately? Pero cuando usted dijo eso, ¿lo obtuvo inmediatamente? Maybe someone will work miracles, De pronto alguno hará milagros, but the word of God says pero la palabra del Señor dice, that some of them will be governments in church, dice la palabra del Señor que algunos de ellos serán administradores en la iglesia. and they will be governments by the Spirit, Y ellos serán administradores por el Espíritu. because some of the good governments or administrators in church, Porque algunos de los buenos administradores en la iglesia, they don't really went to university to study these things. ellos realmente no fueron a la universidad a estudiar estas cosas. But when they came to life Pero cuando vinieron a la vida and when they saw all the need, y cuando vieron toda la necesidad, suddenly something supernatural came upon them. de repente algo sobrenatural vino sobre ellos. And they started to understand how to split everything Y ellos comenzaron a entender cómo dividir cada cosa and how to put together all these things again. y cómo volver a poner juntas todas estas cosas de And how nuevo to make all these things to work. y cómo hacer que todas estas cosas trabajen. It is something that comes from the Lord. Es algo que viene del Señor. And that is exactly what the word of God says. Es exactamente lo que la palabra del Señor dice. So what the Lord is saying is, Lo que el listen, Señor está diciendo es, just be quiet. simplemente estése tranquilo. You will receive what the Holy Spirit wants you to. Usted va a recibir lo que el Espíritu Santo quiere que usted reciba. But you will be useful. Pero usted va a ser útil. Now, however, the word of God says Ahora, de todas maneras, la palabra del Señor dice in verse 31, en el versículo 31, but covet earnestly the best gifts, procurad pues los dones mejores, and yet I show unto you a more excellent way. mas yo os muestro un camino aún más excelente. And then we come to this chapter 13. Y ahora llegamos a este capítulo 13. And then the Lord is explaining to us what is the real thing here. Ahora el Señor nos está explicando aquí cuál es la cosa verdadera. Don't misunderstand me tonight. No me malentiendan esta noche. I will explain this chapter 13 Yo voy a explicar este capítulo 13 as much as I can do. lo más que yo pueda. But it doesn't mean that the spiritual gifts are not important. No quiere decir que los dones espirituales no son importantes. They are very important in church. Son muy importantes en la iglesia. But there is a more excellent way. Pero hay un más excelente camino.
That is the greatest gift of the Holy Spirit. Es el más grande don del Espíritu Santo. That is the greatest gift of the Holy Spirit. Es el más grande don o regalo